Leonora Carrington nació el 6 de abril de 1917 en Clayton Green, Inglaterra. Sus obras se plasmaron en diversas técnicas y soportes, como la pintura, el grabado, la ilustración, el telar, la literatura y la escultura, dejando un acervo impresionante de su imaginario surrealista. Se crió en el seno de una rica familia en la industria textil. En la finca familiar, Crooklyn Hall, estaba rodeada de animales, especialmente caballos. Los Carrington eran una de las familias burguesas más importantes de Inglaterra, lo que le permitió tener una educación de excelencia en las mejores escuelas de Europa. Fue una persona libre desde temprana edad. Siempre se rebeló ante las normas de su familia y la sociedad. Al principio, su educación fue en su casa, donde se impregnó de la influencia celta de los relatos de su nana y de los mundos fantásticos de los libros, ya que era una ardua lectora. Podemos ver en estos dibujos de cuadernos de Carrington cuando tenía 10 años que el artista creaba mundos imaginarios habitados por criaturas fantásticas, cada una con su nombre y descripción. Estas creaciones pueden ser vinculadas a las obras que creó en su adultez. Luego de esto, asiste a 2 colegios de monjas de los que fue expulsada, y en 1932 inicia sus estudios artísticos en el Miss Penrose School for Girls en Florencia. Un año después, viaja a Francia, donde los museos de París le ofrecen nuevas impresiones e inspiración. En 1934, es presentada en la corte de Jorge V y celebra su baile de debutante. Su desagrado por este acontecimiento queda plasmado en el cuento La debutante. En 1936, y con el apoyo de su madre, ingresa a estudiar a la Academia de Arte Aux Enfants en Londres. Ese mismo año, surge su primer acercamiento al movimiento surrealista, pues visita la primera exhibición en Gran Bretaña en la Galería New Burlington de Londres. Allí, una obra en particular la impresiona: 2 niños amenazados por un ruiseñor, de Max Ernst. En 1937 conoce e inicia una relación con este artista. Su padre se opone rotundamente, lo que provoca que rompa con su relación permanentemente con él. Leonora y Max escapan a París para reunirse con el grupo de los surrealistas de París encabezado por André Breton, en donde también conoce a otros artistas como Joan Miró, Pablo Picasso, Salvador Dalí, entre otros. Es en este tiempo donde Leonora aprende distintas técnicas de Max y da rienda suelta a su creatividad artística. Pero la tranquilidad no duraría por la Segunda Guerra Mundial, y en 1939 los alemanes invaden Francia y Ernst es arrestado por ser alemán y es declarado como extranjero hostil por la policía francesa. Leonora sufre una profunda depresión por la pérdida de su compañero y es convencida de abandonar París por una amiga inglesa para poder ir a España. Allí sufre otro colapso nervioso y a través de su padre es internada en un sanatorio de Santander, donde es sometida a un tratamiento brutal. Este suceso fue tan devastador para ella que quedó plasmado en su obra literaria Memorias de Abajo. Leonora logra huir hacia Portugal, donde se refugia en la embajada mexicana con ayuda de un amigo, Renato Leduc, y para poder irse se casan. Carrington así obtiene la nacionalidad mexicana y un pasaporte diplomático. De allí viajan a Nueva York y luego a Ciudad de México, donde se divorcian de común acuerdo. Tras el divorcio, Leonora entra en contacto con una amplia comunidad de artistas refugiados con los cuales conformaría unos sólidos lazos de amistad. Entre dicho grupo de amigos destacan artistas como Remedios Varo, Katie José Horna, Benjamín Peret, Gunter Gerso, Gerardo Lizarraga y Emerico Weiss. En 1946 se casa con el fotógrafo Emerico Weiss y tienen 2 hijos. Aunque Leonora llegó a describir a México como una piscina familiar donde nadan tiburones, vivió en su capital sus últimos 60 años pintando, esculpiendo y escribiendo, y tomando inspiración de la cultura y de los paisajes. Su obra literaria está formada por el relato autobiográfico mencionado previamente, cuentos, una novela y un libro infantil. Carrington fue una singular escritora. Nada es lo que parece en sus relatos. La autora construye escenarios habitados por personajes peculiares
como una hiena que aprende francés y se hace pasar por una niña. Los textos de Carrington están poblados por personajes duales, por animales humanizados y viceversa, en unos juegos de contrarios que son una de las claves del universo carringtoniano. La mayoría de su producción literaria es en francés y en inglés. En El séptimo caballo y otros cuentos encontramos 2 cuentos escritos originalmente en español y también Leche del sueño, el libro que él escribió a sus hijos, es en idioma español. Respecto a Leonora Carrington en sus publicaciones, podemos mencionar que en 1956 la revista A Partir de Cero publica un cuento de la autora traducido por Olga Orozco, El camello de arena. La revista, una revista argentina. Finalmente, puedo mencionar que la edición que se usa en la cátedra, en esta cátedra, es de Fondo de Cultura Económica. Las versiones en español son traducciones del inglés en su totalidad, incluyendo aquellos que son originariamente en francés.